clase de hoy va a ser sobre polos industriales y tecnológicos. Básicamente los que vimos hasta ahora, cuando vimos las estructuras de mercado y cuando vimos costos también, es que existían ciertas estructuras de mercado que tenían cierta eh, tecnología que derivaba en una forma específica de curva de costos que le permitía obtener rendimientos crecientes a escala y que esa tecnología, esos rendimientos crecientes a escala, lo que hacía era que se estuvieran con niveles de producción cada vez más grandes, costos más baratos, con lo cual eso redundaba en mayor nivel de beneficios a largo plazo. Este tipo de industrias estaba asociado a posiciones monopólicas, por ejemplo, también lo vimos como monopolio, y vimos también que existían ciertas circunstancias en las cuales acciones de empresas o de algunos individuos generaban efectos positivos o negativos sobre otros individuos. Todas esas circunstancias se combinan, o se combinaron, para generar ciertas patrones regulares en términos de procesos de industrialización, en los cuales se observaba que grupos de empresas de similar característica, pertenecientes al mismo ramo, que se agrupaban geográficamente en alguna región, disfrutaban de ciertos beneficios. Históricamente esto tuvo que ver con todos los grandes monopolios que se crearon al inicio de la industrialización, las grandes empresas monopolísticas que surgieron con la primera industrialización, eran empresas que disfrutaban de este tipo de beneficios tecnológicos, y más adelante muchos países que naturalmente no desarrollaron este proceso de industrialización, como por ejemplo los países que iniciaron toda la revolución industrial, que fue Gran Bretaña principalmente, luego seguida de Francia, Alemania, Estados Unidos, y el resto de los países que no se habían industrializado empezó a aprender a través de la experiencia que se había dado más o menos naturalmente en todos estos países. Y la experiencia que se había dado naturalmente era esto, de que existían grandes empresas, esas empresas podían disfrutar de estos costos de largo plazo decrecientes o similar a una estructura de costos de largo plazo tal que alcanzaban, digamos, su valor mínimo luego de una larga serie de producción. Entonces, muchos países que no se habían industrializado quisieron aprender de eso y empezaron a copiar ese tipo de estructuras. Más modernamente, esas eran industrias asociadas al ferrocarril, a la industria automotriz. Y más modernamente lo que vamos a tener es que el ejemplo más reciente es Silicon Valley. Y Silicon Valley vuelve a, digamos, Silicon Valley es esto que está aquí, esto es la ciudad de San Francisco, este es el Valle de Santa Ana, también se llama Silicon Valley. Y tienen la ubicación geográfica de gran parte de la industria de software y hardware del mundo, las principales empresas. Acá tienen las distintas rutas que se conectan a las distintas empresas. Acá tienen el Golden Gate, que son los puentes que están por acá. Los puentes que conectan la bahía de San Francisco. Y la idea acá es que, bueno, ¿por qué ocurre esta situación de que existen un montón de empresas pertenecientes a la misma rama industrial o similar, tal que están ubicadas geográficamente en una zona, en la misma zona, ¿no? Entonces la idea es que vamos a ver rápidamente esto, porque esto se deriva después en ciertas políticas de promoción que están en todo el mundo, incluyendo acá en Bayerland. Bueno, acá lo que vamos a tener es que van a aparecer, cuando uno estudia por qué las empresas se agrupan, a ciertas economías, se las llaman así economías, son situaciones en las cuales, usualmente asociadas a externalidades, en las cuales se producen ciertos ahorros a la hora de producción que facilitan que uno se asiente en un lugar y no en otro. Ahí lo que vamos a tener, básicamente desde el punto de vista de la producción, son diferentes economías, diferentes formas de externalidad que ahorran costos. Y aquí vamos a tener economías de transporte, economías de escala, economías de alcance, economies of scope, economías de aglomeración, que va a ser lo que nos vamos a enfocar más ahora, y economías de densidad. ¿Okay? Estas son todas circunstancias que cuando se combinan hacen que ubicarse geográficamente al lado incluso de competidores favorece económicamente a la empresa. Recuerden que cuando vimos en la parte de oligopolio, habíamos visto la playa de Hotelin, en la cual había unos heladeros que competían en el medio de la playa y terminaban ubicándose uno al lado del otro. Bueno, eso se encuentra acá. Eso es lo que se llama economías de aglomeración. La economía de aglomeración lo que hace es que
el factor distancia desaparece como elemento competitivo y uno compite con otras variables. Acá vamos a ver que eso es más profundo todavía. Bueno, lo que se van a llamar entonces economías de aglomeración es el hecho este de que la concentración espacial de la actividad socioeconómica se realiza producto básicamente de dos fuerzas. Esto es, digamos, la primera literatura en economía, ¿no? Es producto de dos fuerzas opuestas, fuerzas centrípetas que llevan a la aglomeración y fuerzas centrífugas que promueven la dispersión de actividades. Las fuerzas centrípetas eh, se refieren a todas las fuerzas que hacen que llevan a un equilibrio, a un resultado de equilibrio por el cual, digamos, conviene estar uno al lado del otro, y eso está asociado usualmente a lo que se llaman economías externas. Economías externas son externalidades económicas, ¿eh? Que vienen básicamente, eh, vienen dados por lo que se llaman derrames de conocimiento, que ahí aparecen como knowledge spillovers, o economías externas tecnológicas también llamadas. Estos derrames de conocimiento vienen porque el hecho de que diversas empresas competidoras se agrupen me permite a mí ver la competencia rápidamente en cualquier innovación que ellos hacen. Yo estoy produciendo un software y me entero que la empresa que está enfrente o que está ahí a pocos metros o a pocos kilómetros de mi empresa produjo cierto software, me entero rápidamente. Eh, Sobre todo piensen que estas fuerzas surgieron mucho cuando todavía Internet no existía. Así que la cercanía geográfica ha jugado todavía un rol más importante. Hoy por hoy con la web esto un poco se quedó menguado, pero no desapareció para nada del todo. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama derrames de conocimiento. Derrames de conocimiento es esto, yo me entero rápidamente, accedo también a empleados que por ahí dejaron de trabajar en una empresa similar a la mía y yo me entero de que estuvieron trabajando, en qué saben. Y eso permite cruzar información rápidamente y que yo esté rápidamente enterándome qué están haciendo mis competidores. Y después están lo que se llaman las fuerzas centrífugas, que tienen que ver usualmente con costos de transporte, con el encarecimiento de factores productivos locales, típicamente del suelo. Silicon Valley es una de las zonas más caras de Estados Unidos. Todos los precios de Silicon Valley, de todos los servicios y de todos los productos, son mucho más caros que el resto del país. Cambios estructurales de carácter tecnológico o cambios en la demanda que puedan beneficiar a otros clústeres o en detrimento de otros clústeres no, en detrimento de clústeres de mayor tradición. La idea es que estas deseconomías de escala están asociadas también a factores como que la demanda cambió de lugar, conviene estar en otro lado, no en ese momento ahí. Pueden aparecer proveedores de insumos que necesitamos para producir en otro lugar, entonces conviene empezar a, a, a moverse de ahí hacia donde están los productores más baratos, entre otras cuestiones. Bueno, básicamente hay tres cuestiones que pueden, o sea, que están asociadas con la aparición de esto que se llama economías de aglomeración. Economías que son ahorros por estar cerca, por estar aglomerados, por estar juntados. Entonces, estas economías vienen asociadas a proveedores de insumos y servicios de carácter especializado. Esto fue uno de los primeros descubrimientos de un economista inglés que se llamó Marshall, en la década de 1920, lo descubrió esto. Y la idea es que cuando, por ejemplo, cierto sector productivo especializado en cierta rama específica de la producción o de brindar ciertos servicios están agrupados, facilitan que al lado de ellos se instalen los proveedores de ese recurso muy específico. ¿Okay? Si yo voy a producir, pónganle chips, yo voy a necesitar de insumos de silicio, ¿no? Y muy probablemente si yo me agrupo con varias empresas y nos asentamos en algún lugar geográfico, quienes producen silicio, que van a ser mis proveedores, o cables ¿cómo se llama? O circuitos, o cobre y plomo, todo lo que necesiten para crear circuitos, los proveedores se les va a convenir estar cerca mío, ¿verdad? No les conviene estar del otro lado del país mandándome en camión todos los insumos. Lo que conviene es instalarse cerca de mío porque ahí estoy yo y hay varios competidores y todos van a necesitar el mismo insumo. Entonces eso termina siendo un ahorro también para las empresas instaladas, porque las empresas instaladas ahora les sale mucho más barato conseguir los insumos. Antes los tenían que mandar a pedir a Jujuy, pero ahora los tengo acá, los tengo a otro lado. Entonces,
El hecho de que se agrupen ciertas empresas hace que proveedores de insumos muy especializados, porque no es que están proveyendo naranjas y bananas, o frutas, o comida, están proveyendo un insumo muy específico que se necesita únicamente en esa empresa o en muy poca, en ese tipo de industrias, ¿no? Bueno, entonces en primer lugar tenemos proveedores de insumos de carácter especializado. Un segundo ítem que aparece con la aglomeración son lo que se llama mercado de trabajo especializado, que es más o menos lo mismo. Tiene que ver ahora con, en vez de un insumo más genérico, es el insumo específico de mano de obra. Cuando nos agrupamos varias empresas que todas trabajamos en lo mismo, lo que va a ocurrir es que puede haber rápidamente búsqueda de personal especializado, que uno lo encuentra rápidamente porque las empresas que están, son vecinas mías, este, tienen el mismo requerimiento de mano de obra que yo. Yo necesito un programador específico en tal software. Es más probable que lo encuentre yo entre mis competidores que están ahí cerca mío, instalados en el mismo polo, que del otro lado del país o en una ciudad alejada. Entonces, la instalación de muchas empresas en un mismo sector geográfico facilita que se cree un mercado laboral especializado y que sea fácil encontrar empleo. Y empleo muy específico. Son gente, no es un graduado de computación, no, es un graduado, o ni siquiera tiene que ser un graduado. Es alguien especialista en tal lenguaje, en tal, o en tal hardware, o en tal software. En tercer lugar, lo que vamos a tener, bueno, esto que yo les mencionaba, los knowledge spillovers, que son flujos de información relacionados con las habilidades y conocimientos específicos. Lo que está pasando ahí en un mercado altamente especializado es que la información que se maneja es muy precisa, muy enfocada en ese sector y que solamente sirve a la gente que está en ese sector. Es decir, uno trabaja con circuitos, que venga alguien y me diga, mira, tal mineral tiene más resistencia que tal otro, que eso puede ser algo útil para hacer un chip o un circuito, solamente lo entiende quien esté metido en ese sector específico. Si yo voy y le digo esto a alguien que está metido en la industria naval, me va a decir, ah, qué interesante, no, a mí no me sirve para nada eso. Pero los tipos que están metidos en circuitos, no, es específico, es muy específico, eso les conviene. ¿Mm? Eso genera ahorros, porque si no, eso facilita que la gente se instale ahí. Bien, en realidad acá todo esto viene. Todas estas economías de aglomeración empezaron a ser, digamos, estudiadas en economía luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo les dije ahí, les mencioné a Marshall fue del año 20, por ahí un británico. Luego de la Segunda Guerra Mundial lo que pasó es que precisamente quedaron muchos países destrozados por la guerra en Europa. Entonces empezaron a plantear, bueno, ¿cómo nos reindustrializamos, no? Imagínense que tenían todos los parques industriales bombardeados. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos renacer la industria? Incluyendo Japón también, ¿no? Y uno de los primeros que empezó, digamos, a... Primero, lo que empieza a pasar ahí también es que se le va a dar siempre un rol importante al Estado. Lo que se busca es que el Estado guíe la reindustrialización, no esperan que el mercado la forme. Entonces ahí aparece Perroux, ese que está mencionado ahí en el año 55, con unos pequeños papers iniciales sobre lo que se llamó la planificación indicativa. La planificación indicativa era el Estado no estatizando todo, pero sí diciendo, bueno, miren, nosotros tenemos que volver, o sea, Francia, por ejemplo, Francia tenía que volver a ser un estado industrial con una fuerte industria. Las empresas iban a seguir en manos de los privados, porque la administración privada siempre es mejor que la administración estatal, siempre. Pero lo que va a haber es una guía del Estado facilitándole impuestos, facilitándole todo un montón de cuestiones de promoción para alcanzar ciertos objetivos, porque el Estado lo que quería, el gobierno francés, era industrializarse y llegar a un nivel elevado de bienestar económico. Entonces lo que empezó a ocurrir a partir de eso es que muchos países hacían esta misma política. El Estado fijaba los planes, se reunía con los privados, fijaban ciertos planes de crecimiento. Entonces, por ejemplo, se planteaba una industria que toma mucha mano de obra es por ejemplo, la de automotriz, entonces hay que desarrollar la industria automotriz. Entonces están las empresas que Renault, Peugeot, Citroën, esas van a producir automóviles y lo que vamos a hacer ahora es, el Estado los va a financiar, les va a buscar, les va a ayudar, les va a facilitar terrenos para que se instalen, para que amplíen las plantas, en fin. Y va a haber una interacción entre privados y públicos, tal es que eso iba a representar un aumento en el PBI, ¿no? Esto se usó también en Holanda y en Francia. Y bueno, y acá una de las cuestiones interesantes de Perú que plantea él es
analizando la experiencia americana y británica de industrialización, es decir, acá conviene siempre obtener economías de escala, que era lo que vimos en la clase de costos, ¿se acuerdan? Economías de escala, rendimientos crecientes a escala. Eso se logran con tamaño, creando una empresa grande, que produzca grandes series. Si uno produce grandes series, uno va encontrando el mínimo de la curva de costo medio a largo plazo. Entonces cada vez va a producir series más grandes, más barato, y entonces eso genera mayores beneficios para todas las empresas. La idea es cómo hacemos, o sea, cómo naturalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña esos monopolios surgieron naturalmente, surgieron por la competencia entre empresas hasta que una fue más fuerte y quedó establecida en el mercado. ¿Cómo eso se reproducía artificialmente en países que no habían tenido esa historia? Bueno, a través de un polo de desarrollo. El polo de desarrollo era el Estado generaba una situación, un lugar geográfico que lo habilitaba para que se instalaran empresas que iban a producir algo específico de la industria. Se iban a dedicar a un sector específico de la industria. Y usualmente eso estaba asociado a tecnologías mejor dicho, a producción de grandes series, tecnologías que requerían mucha inversión fuerte, mucho costo fijo inicial, pero después, a partir de eso, el costo de producir unidades adicionales iba a ser mucho más barato. Y estaba la industria química, la industria pesada como las acerías, y también estaba metida ahí la industria automotriz. Entonces generaron muchos polos de desarrollo que son ubicaciones geográficas, y la idea de esos polos era aprovechar lo que decía Marshall, mercados laboral especializado, insumos especializados y knowledge spillovers, y derrames de conocimiento. Entonces, bueno, el polo de desarrollo nace con esa idea, con la idea de generar artificialmente esto que nosotros no pudimos reproducir porque no vivimos la misma experiencia que Estados Unidos o que Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hacemos el acting, creamos la situación, el escenario, para que esto se vuelva a generar, ayudado por el Estado. El Estado va a crear empresas tales que generen estas economías de escala. Sin ir más lejos, nosotros tenemos acá un polo petroquímico en Bahía Blanca. Ese polo petroquímico surge con estas ideas. Es plasmar estas ideas de desarrollo acá. Establecer un lugar geográfico, un montón de empresas que producen lo mismo, alta tecnología petroquímica o química, y un mercado con insumo especializado, el gas que viene de Neuquén, y está instalado acá básicamente para poder sacar toda la producción afuera. Y con mercado laboral especializado, ¿por qué? Porque está la universidad, está la UNS acá que tiene todos los graduados de química, que entraron directamente a trabajar ahí. Esa es la idea de eso. Eso se llama, bueno, también se lo llama modelo de aglomeración, se llama modelo de clúster, aparece como clúster ahí. Bueno, el modelo de clúster es eso, son clústeres, un agrupamiento, es un racimo, es una aglomeración de empresas agrupadas en una región geográfica tales que uno intenta explotar estas economías estas economías externas. Bueno, posteriormente a estos esquemas de polos de desarrollo, el tema de los polos de desarrollo era que requerían crear una industria monopólica enorme, una inversión enorme por parte del Estado, y un Estado que tenía que ir guiando un poco al privado. Y si no había tradición industrial, esto era medio complicado. Acá en Argentina fue así. No había una tradición industrial y se le quiso hacer jugar a los empresarios a que se hicieran los grandes industriales y terminó siendo una experiencia bastante fallida o no de todo exitosa, por lo menos. Hacia los 80 y los 90 aparece lo que se dan a llamar estos distritos industriales italianos, que es otra postura. O sea, la idea es, vamos a desarrollar una economía, vamos a industrializarla, pero no es necesario por ahí crear una gran industria pesada en un polo enorme, que cuesta muchísimo dinero. Siguiendo lo que fue la experiencia en Italia todo lo que son llamados distritos industriales son pequeñas y medianas empresas tales que cada una produce una pequeña parte del proceso productivo. Lo que se producen son usualmente productos de alta demanda donde hay mucha calidad metida. Entonces, los distritos industriales italianos, por ejemplo, producen mucho, o han producido tradicionalmente muebles, indumentaria, cuestiones así, bienes de pequeña escala, de pequeño tamaño, pero de alta demanda y de mucha calidad. Entonces esta es una experiencia también de crecimiento, de progreso técnico, pero que venía con una chispita muy particular de Italia, que era la cuestión de que, bueno, acá eran un montón de pymes o medianas empresas, tales que trabajaban en red, trabajaban en conjunto entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que se coordinaban.
Entonces yo iba a hacer un mueble y las puertas del mueble le hacía a mi vecino que vivía acá a la vuelta, yo hacía todo digamos, el tronco principal del mueble, las patas las hacía otro vecino de acá, y muy probablemente el vecino este era tío mío o era algún pariente que, o sea, había una relación histórica y nos conocíamos de chiquito. Entonces eso favorecía la comunicación dentro de las empresas, se generaba un producto industrializado, a pequeña escala, pero industrializado, de alta calidad, y eso posibilitaba generar un medio de vida mucho mejor que vivir de la agricultura. ¿Mm? Y hay una cuestión también acá, es que las pequeñas empresas, al contrario de las grandes, tienen mayor cintura, se pueden adaptar más a los cambios. Se podía pasar que hicieron un cambio en la demanda y se impusieran, no sé, los muebles color rojo. Y bueno, era rápido comunicarse entre los que participaban en este tipo de industrias y cambiar al color rojo, y ya está, y se adaptaba rápidamente. No había, en una empresa más grande, si había un cambio así rápido de demanda, tardaba mucho desde que llegaba la directiva hasta que llegaba a la fábrica el cambio de producción, por ahí podría tardar mucho más. Entonces era un contexto dinámico, industrias que tenían esta cuestión de conocimiento de relaciones sociales históricas, valores comunes, conocimiento mutuo, cooperación, o sea, una cuestión que hay que tejerla primero, no es que surge espontánea, una cuestión que había que tejerla primero, y en el caso de Italia se daba. Y bueno, y la idea es que ahí lo que tenían era una capacidad rápida de responder a cambios. Eso era súper importante en este tipo de industrias. Entonces, a partir de los 80, veníamos con Perú, con los pueblos industriales, y aparece una nueva experiencia que dice, che, ojo que se puede armar algo si uno tiene pequeñas y medianas empresas y si uno las logra coordinar. ¿Mm? Ya en los 90 también aparece eh, Michael Porter, creo que se llama Michael Porter, que era un profesor de Harvard que escribió un libro que se llamó, un libro que era sobre la competitividad de las naciones, ¿no? Y la competitividad de las naciones, se llama. Un libro gordo, así que lo tengo por ahí tirado. ¿Eh? El libro ese, lo que él hace es un estudio para entender cómo muchas sectores específicos de la industria habían desarrollado una industrias altamente competitivas y altamente desarrolladas, con mucha tecnología. Y él encuentra que después de un estudio enorme, de revisar un montón de datos, él encuentra que básicamente había 4 factores en comunes entre los clústeres que habían resultado ser muy competitivos. Y estos factores eran contar con una fuente de demanda sofisticada, una fuente de demanda sofisticada que quiere decir que tenías una demanda que te va a pedir mucha calidad, que te va a pedir un producto muy específico, un producto que no es producir frutas y verduras, es un producto muy específico, industrializado, con mucha tecnología. ¿eh? El acceso a factores productivos avanzados, precisamente uno va a hacer un producto de alta tecnología, pero combinando obviamente insumos especializados y avanzados. Calidad de los proveedores en términos que obviamente si te van a producir factores, si vos tenés factores productivos avanzados, los proveedores son gente que produce esta producción la hace, que es compleja, la hacen muy bien, y dentro de un entorno competitivo. Es decir, los clústeres que se destacaban tenían que estar en un entorno competitivo en el cual hubiera competencia. Siempre tiene que haber competencia. La ausencia de competencia en cualquier sector industrial convierte a cualquier sector industrial en Argentina, que es muy mala en términos de industrialización. Las experiencias argentinas han sido siempre las de cerrar la economía, dejar que los industriales que están acá pesquen en la pecera, cacen en el zoológico, como dicen algunos. Entonces la idea es que eso achancha. Eso realmente hace que las industrias no sean competitivas, que las industrias sean caras, no sean de gran calidad. Y en general el entorno industrial argentino, excepto por ahí la industria del software y alguna que otra industria que anda dando vuelta por ahí, o las industrias asociadas a la agricultura, ¿no? Que son altamente competitivas porque compiten con el mercado mundial, pero después todo lo que son manufacturas argentinas están altamente protegidas y les sacan un ambiente competitivo. Bien, eso digamos era la postura de los 90, ¿no? En los 90 aparece el diamante deporte, que son estos 4 puntos del diamante, y lo que van a decir básicamente es eso. Vos querés desarrollar una economía o querés desarrollar un sector industrial, tenés que cumplir estos 4 requisitos. ¿Mm? A partir de los 90 lo que va a surgir es la experiencia industrial más importante de los últimos 40 años, que es Silicon Valley. Eso es lo que se va a llamar valles tecnológicos. Y ahí en Silicon Valley lo que surge es apalancado
por la nueva tecnología, un cambio industrial radical que fue precisamente todo lo que son las tecnologías de información, sí, tecnologías de informáticas, ordenadores, software, equipos de telecomunicaciones, todo eso se empieza a desarrollar en Silicon Valley. Silicon Valley surge, si uno va a la historia de Silicon Valley, del Valle de Santana, surge en la década del 60, cuando Estados Unidos empieza a desarrollar los primeros misiles inteligentes para hacer bombardeo nuclear de la Unión Soviética. Entonces empiezan los misiles tenían que tener circuitos, tenían que tener un sistema de guiado, y lo que se hace es, la milicia norteamericana empieza a ayudar a que se instalen en el Valle de Santana un montón de productores de chips, de circuitos. Esos quedaron instalados ahí, eso fue con ayuda estatal, a través de un pedido estatal para la milicia, y a partir de ahí se quedaron ellos instalados y con el tiempo fueron generando productos para el área civil. Esos productos generaron las primeras computadoras, y luego que se generaron las primeras computadoras, el primer hardware, de ahí empezó a haber la demanda de software. Y ahí se empezaron a instalar también las empresas de software, no solamente las de hardware. Esto es lo que se da en llamar valle tecnológico, básicamente porque vienen del valle de Silicon Valley. Y la idea es que surgen de desarrollar actividades que son muy nuevas, que no requieren ninguna existencia de raíz histórica previa, que era el limitante que tenía el distrito industrial italiano. ¿eh? Eh, la idea es que también, bueno, de hecho se ha descubierto que muchas actividades innovadoras surgieron en muchos lugares que eran totalmente inesperados. Una de las cuestiones es, que esto después lo vamos a volver a ver, que dentro de Silicon Valley se desarrollaron, o sea, un montón de industrias. Esas industrias tienen una particularidad, que es que generan desprendimientos, que se llaman spin-off. Los spin-off son ex empleados de una empresa que se renuncian a la empresa y forman otra al lado, y que esa otra usualmente provee algún insumo que requiere la empresa grande, que es muy especializado y que nadie más sabe proveerlo. Pero estas nuevas empresas generan nuevas tecnologías, nuevos desafíos, nuevos productos, nuevos servicios. Y una de las cuestiones por las cuales Silicon Valley surge es porque también encuentra financiamiento. Y ahí entra todo el tema de financiamiento de alto riesgo. Silicon Valley tiene una de las características de que existen lo que se llaman eh, venture capital, o capitalistas de riesgo. Si ustedes vieron la película Social Network, van a ver que en algún momento de la película aparece un financista que les deposita, no me acuerdo cuántos eran, $500.000 a, a un Facebook que recién estaban haciendo, a Zuckerberg. La idea es que aparecen los emprendimientos estos de Silicon Valley, tienen lo que se llama, lo que mencionábamos acá como una alta tasa de burn rate, o lo que ahí aparece mencionado como tasa de quema. Bueno, hasta tasa de quema o de quemada, la misma burn rate. Tasa de quemada es el dinero que se gasta hasta tanto un producto sale. Uno dice, yo tengo una idea para un negocio X, necesito hacer tal programa, una vez que salga lo voy a vender y vamos a ser millonarios. Genial, bueno, ¿cuánto vas a tardar en desarrollarlo? Tanto tiempo. Bueno, ese desarrollo de tanto tiempo es plata que se va quemando. Es plata que los financieros tienen que poner para que coman los programadores, el sueldo de los programadores, pagar los servicios, alquilar una oficina, lo que sea que necesitan. En general, todos los productos de Silicon Valley o los productos en general así de software tienen una tasa de burn rate grande. Después vamos a ver cómo eso se puede evitar. Pero la idea es que históricamente en esa época uno tenía que invertir un montón de dinero y arriesgarse, porque por ahí el producto no salía. O sea, por ahí el producto era un fracaso. Salía y era un fracaso, la gente no lo compraba. Entonces ahí aparecieron estos venture capitalists y Silicon Valley, uno de los de las patas que favoreció el desarrollo de Silicon Valley fue la aparición de capitalistas de riesgo. Estos capitalistas de riesgo, la gente que tiraba plata y ahorraba, perdón, invertía en un proyecto. Cuando la pegaba, se cobraba, obviamente. De hecho, vamos a ver después, más adelante, cuando veamos la parte de finanzas, es que los capitalistas de riesgo invierten en un proyecto, pero se meten en el proyecto a gestionarlo. No es que te doy la plata y vos manejala como querés. No, yo te doy la plata, pero te voy a ir controlando y vamos a ir estableciendo metas y vamos a ir viendo cómo crecemos. Esto es importante porque cuando no aparecen capitalistas de riesgo, tiene que intervenir el Estado.
¿Ok? ¿Por qué? Porque los proyectos para que arranquen tienen que ser financiados. Entonces, cuando no hay capitalistas de riesgo, ¿qué aparece? Aparece el Estado y para eso es la razón por la cual ustedes tienen que desarrollar un plan de negocios. Porque el Estado en Argentina también hay capitalistas de riesgo, vamos a ver si sobreviven el coronavirus, ¿no? Pero hay capitalistas de riesgo, pero operan de la misma forma que en Estados Unidos. Y van a operar ya cuando una idea está bien armada, bien sustentada, ya tiene una demanda. Pero mientras sea una idea y ustedes quieren probarla, van a tener que recurrir al Estado. Y el Estado le va a pedir un plan de negocios. Esa es la razón de la materia esta. Acá es el Estado, en Estados Unidos es inversores privados. Y esos fueron los que lanzaron, digamos, Silicon Valley. Y Silicon Valley, entonces, ¿cómo se inicia un clúster de este tipo tecnológico? Tiene que haber ciertas circunstancias, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que haber es la aparición de una oportunidad de mercado o tecnológica y o tecnológica no explotada aún. No es fundamental. Entonces, aparece una circunstancia de mercado, aparece un mercado nuevo, como por ejemplo en la década de los 80 las PCs, las computadoras hogareñas, o aparecen un montón de otras oportunidades nuevas con paquetes de software de mercados todavía no explorados. Esa explotación genera rentas quiere decir pago por encima del costo de oportunidad, exactamente, o sea, genera plata además, genera un montón de plata. Y eso es muy rápido de obtener en software, ¿por qué? Porque el software cuesta mucho producirlo, pero una vez que yo lo produje, reproducirlo no cuesta nada. Entonces, hay un costo fijo alto y costo variable es nulo, casi nulo. ¿eh? Entonces, si uno logra vender un producto, chao. Si uno logra ubicar en el mercado un producto, listo, es todo renta lo que le va a tocar. Es todo lo que gana hoy Facebook es renta, ¿no? Básicamente. Fíjense que eso está asociado también el éxito en este tipo de mercados con las eh, externalidades de red que vimos en la clase anterior, en las clases anteriores de efectos de red. Si yo logro encontrar la masa crítica de mi producto, se me dispara el efecto de red y yo de repente domino el 90% del mercado, ya está. Tengo un mercado abastecido completamente gracias al efecto de red y eso indica potenciales beneficios enormes. Bueno, y ahí esta explotación entonces de nuevas oportunidades tiene que ver con la ventaja, está asociado a ventajas de liderar el cambio, o sea, encontrar precisamente ser rápido, encontrar este negocio nuevo que va a aparecer, entonces me mando. Y ese liderazgo permite fijación de estándares también. Si yo me mando primero y establezco, ¿eh? Gano el mercado, yo fijo después más o menos cómo va a operar. Si sale ahora un producto que quiera competir con WhatsApp, bueno, ya WhatsApp le marcó la cancha. Ese es fijar el estándar. Le marcó la cancha, le dijo, mira, nosotros ya somos un éxito, esta es la cancha que está fijada. El software tiene que permitir esto, que nosotros ya lo permitimos. Si usted tiene un software que hace menos que eso y no van a ganar, no van a entrar nunca al mercado. Entonces, fijar estándares es eso, es entrar primero y decir, bueno, las reglas de juego las fijo yo y son estas. Y después hay, en general también dentro de lo que va, o sea, aparecer encontrar algo no explotado en el mercado y después hacer una fuerte inversión en capital humano. ¿eh? Eso es ya desde el punto de vista del Estado. Que puede ser en educación, si ya tienen educación, genial, si no hay que trabajarlo, y si no después otra forma de formar capital humano es a través de capacitación y reentrenamiento. La idea es que uno puede preparar a la gente o reentrenarla, gente que estaba especializada en una área específica de software, ahora resulta que se está pagando mejor otra área, bueno, reconvertir a esta gente rápidamente a que haga otra tarea. Y ahí, bueno, ahí la idea es que se requieren entonces mercados laborales altamente especializados, una gerencia adecuada al cambio tecnológico, porque ahí, digamos, la gerencia tiene que tener, o sea, los gerentes de estas empresas tienen que saber de tecnología y de gerencia, las dos cosas. Creación y desarrollo de nuevas empresas, esto que yo les decía, los spin-off. Y la conexión con mercados globales, esto de estar en un ambiente altamente competitivo, no cerrarse. Por eso cuando les planteamos muchas veces, con Marina también se los vamos a plantear, cuando piensen en un producto, piensen en el mercado global, no piensen en voy a hacer una aplicación que sirve para Bahía Blanca. Patapúfete, no, eso no sirve de nada. Porque Bahía Blanca es un mercado que es así de chiquitito. Entonces, si yo conquisto Bahía Blanca es lo mismo que no conquistar nada. Tienen que pensar en solucionar un problema tal que sea global, un problema que sea un problema para todos, para un indio, para un pakistaní, este, para un norteamericano, para un australiano.
Y finalmente, cooperación y competencia con otros clústeres de la economía mundial. Esta cuestión de que en algunos libros aparece como competencia, la competencia. La competencia quiere decir estas situaciones de cooperación y competencia entre empresas, en el sentido de que hay momentos en los cuales uno va a tener que cooperar de repente con una empresa que es la competidora para sacar un producto, y una vez que uno saque ese producto después va a competir. O sea que en un momento éramos amigos, ahora no somos más amigos, pero esas circunstancias se tienen que dar muchas veces porque de repente el costo de desarrollo de un producto es muy alto y yo no me lo puedo bancar, necesito que alguien me ayude. ¿Y quién me va a ayudar? Y alguien que sepa del tema. Puede ser un competidor. Una vez que lo desarrollamos, lo armamos en conjunto y después vemos cómo competimos. Pero por ahí es un buen negocio para los dos, esa circunstancia. Bien, en general, la OCDE, que es la Organización para Desarrollo para los Países Desarrollados, la idea es que tiene ciertas, o plantea ciertas cuestiones que tienen que aparecer. Dice, es conveniente ayudar a las empresas locales a estrechar sus lazos de cooperación y de vinculación a redes, en particular la provisión y utilización de servicios avanzados a las empresas compartidas. Nuevamente, esto de cooperación y competencia. Las empresas tienen que estar asociadas a el Estado tiene que favorecer que se asocien entre ellas para compartir recursos, mano de obra, si requieren o sea, acceso a servers o lo que sea. Y si un clúster ya existe, resulta sensato aplicar medidas de política económica para elevar los clústeres regionales a clústeres innovadores. La idea es que si existe algún agrupamiento ya armado de industrias, la idea es que esos clústeres deberían, si cumplen un rol regional, deberían enfocarse al mercado mundial, deberían innovar tal que puedan abastecer al mercado global, que sea ese el límite, ¿no? Y hay otros autores que plantean que, bueno, que hay otras estrategias que ciertos gobiernos pueden adoptar, que es el establecimiento de un clima predictible económico y político. Eso en Argentina, olvídense. Proveer de información y difundir ideas. Actuar como demandante sofisticado. Fíjense, hay una cuestión ahí con la provisión de información y difundir ideas. Esto fue un descubrimiento de Alexa Xenian, que es es una investigadora norteamericana. Cuando estudiaba Silicon Valley, una de las cuestiones que ella encontró es que cuando ella se puso a investigar básicamente cómo había surgido Silicon Valley, qué patrón se registraba, cuál era el patrón que marcaba un sello ahí en Silicon Valley, y ella encontró que era muy importante en Silicon Valley los bares o los lugares de encuentro posterior a la hora de trabajo. Y todo el mundo le mencionaba que muchas ideas habían sido desarrolladas a partir de charlas informales. De yo juntarme a tomar cerveza con un tipo que laburaba en otra empresa y que el otro me mencionaba que ellos estaban trabados en tal programa o en tal algoritmo y por ahí uno ya sabía cómo resolver ese tipo de algoritmo y le pasaba el dato, mira, usa tal procedimiento, usa tal otro. Y eso destrababa la situación productiva del otro y le permitía avanzar. Todos los encuentros informales fueron, en ese sentido, desde la experiencia de Silicon Valley, son promovidos en las empresas de software. Por eso ustedes van a ver, después les voy a dedicar una pequeña clase a eso, en las oficinas de software no hay paredes, no hay paredes, sí hay paredes son de vidrio, pero básicamente son lugares abiertos en los cuales yo puedo escuchar lo que los otros hablan, intercambiar a lugares constantes de encuentro, de almuerzo común, de ir a tomar algo común, tomar un café común, en lugares abiertos, con pizarrones. Pues si se me ocurre una idea, la empiezo a escribir ya, a garabatear ahí en el pizarrón y la podemos discutir. Todo eso la idea es generar un flujo constante de información de ida y vuelta para generar nuevas ideas, porque es básicamente la máquina principal de la industria del software es el cerebro. Bueno, entonces, esto de proveer de información y difundir ideas, esto se genera artificialmente vía estas políticas, generando instituciones se refiere a eventos en los cuales dentro de una empresa, dentro de un polo, se junten la gente a difundir ideas, a discutirlas, a presentar nuevas ideas. Bien, actuar como un demandante sofisticado, el Estado actuando como un demandante sofisticado, eso que planteaba Porter, bueno, si no aparece eso en el sector privado, el Estado debe actuar. Entonces el Estado debería pedir, hacer un software que, no sé, para ayudar a lanzar no sé, un satélite. Bueno, es un software muy particular, muy especializado, eso permite que a través de una demanda del Estado se genere capital humano, generar personal para que desarrolle eso.
Y finalmente velar porque las instituciones públicas, universidades y centros de investigación cultiven sus relaciones con el mundo empresarial, que eso también, eso en Argentina olvídense. En Argentina hay algo de eso, pero no está tan desarrollado. Debería estar muchísimo más desarrollado.